Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hola, hola. Damas y caballeros, les presento a Silvana, Silvana Díaz de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Chile, Pentecostal. de San Vicente. Mm. Eh, Su nombre es Silvana Díaz Romero, es fonoaudióloga, escribe también en la revista Pensamiento Pentecostal. Hace muy poco estuvo dando una conferencia ahí con varias chicas más sobre feminismo, sobre la mujer y su rol en la iglesia. Así que les damos la bienvenida a todos sus amigos y a todos los que nos están mirando, que normalmente nos acompañan acá en el Late. Y bueno, antes que nada, bueno, antes que todo, vamos a hacer una pequeña aclaración, ¿ya? Sé que muchos se agregaron hace poquito para poder específicamente escuchar sobre este tema. Y antes de que podamos empezar con cualquier prejuicio, eh, vamos a hacer la aclaración de que todo lo que vamos a hablar hoy lo vamos a hablar bajo la premisa de que las escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios y es nuestra mayor autoridad. Así que, habiendo aclarado eso, le decimos también que vamos a hablar desde el amor y no este amor que nos expresa el mundo, bien facilista, bien Disney, sino que desde el amor que nos enseña la palabra de Dios. Así que desde ya les damos la bienvenida. Silvana, ¿nos puede saludar? Ah, bueno, saludo a todos los que se están conectando. Sean también bienvenidos. Gracias a ti también, Gonzalo, por invitarme a tu programa, primera vez que puedo estar acá. Así que feliz, pues, feliz de estar con ustedes y también de conversar este tema tan importante para todos nosotros eh, que muchas veces no se toca en la iglesia. Así que contenta de estar acá, de venir y de hablar de Dios también, junto a un amigo. Amén. Se unió ahí también el encargado de Misión y Pasión, Silvi, aparte de lo que ya les dije, trabaja en la Fundación Misión y Pasión, organización misionera. El año pasado ya estuvo en África, en Mozambique, ayudando, así que tenemos a una crack acá. No, actualmente yo soy voluntaria de Misión y Pasión, no pertenezco como a la fundación trabajando siempre, pero soy voluntaria y soy madrina también de uno de los niños, porque la fundación, aparte de ser misionera, apadrina niños en África, en Mozambique. Así que soy madrina de un niño hace, no recuerdo cuántos años ya, como 3 años. Y es bien bonita la labor que se hace con ellos también ahí. Así que si ustedes quieren saber más acerca del trabajo que se hace allá en Mozambique, en unas escuelas que tienen los pastores allá en Mozambique, también los dejo invitados a seguir la página de Instagram de Misión y Pasión. Ahí también pueden ver fotos de nuestros viajes y cosas así. Viene pasando el dato, haciendo propaganda, aproveche. Necesitamos También está padrinos. vendiendo el auto, también está vendiendo el auto, El Silvia, auto. así que puede contactarla ahí. Y bueno, vamos a comenzar. Para quienes recién se integraron, les hacemos la aclaración. Todo lo que vamos a hablar hoy viene desde la premisa de que creemos que la palabra de Dios es el fundamento y la máxima autoridad que Dios nos deja acá y es nuestra guía de vida. Y vamos a hablar desde el amor, no vamos a intentar condenar a nadie, tampoco vamos a decir que las cosas están bien, sino que vamos a hablar desde la perspectiva del Evangelio. Y ya con esto aclarado, le pido a Silvana que nos pueda explicar un poco, como les dije ya, ella es de la Iglesia Evangélica Pentecostal, la IEP, y te pido si nos puedes contar un poco de tu experiencia en la Iglesia Pentecostal, cómo normalmente se aborda, tradicionalmente se aborda el tema de la homosexualidad y minorías sexuales. Ya. Claro, como decía Gonzalo, yo soy de la Iglesia Evangélica Pentecostal, una de las iglesias, creo que actualmente una de las más grandes pentecostales aquí en Chile. Ahí está ubicada en prácticamente todo el territorio nacional y también hay en iglesias también en,
en Asia, no en Asia todavía no, en Europa, África y Oceanía, aparte de acá de América. Entonces, bien grande mi misión. Y bueno, yo soy, voy a contar un poquito de mi testimonio también, pues, porque me conozco un poco más. Aproveche. Claro, yo soy cristiana, sirviendo al Señor desde, bueno, nací en la iglesia cristiana evangélica, pero sirviendo al Señor desde los 15 años, conociendo al Señor desde esa edad. Y ahí el Señor como que me ha guiado durante mi vida. Conocí al Señor en la iglesia evangélica en Pentecostal. He visto cómo el Señor obra en las vidas de los hermanos, de la gente que viene y el Señor cambia vidas. He visto milagros, he visto muchas cosas lindas que se ven también en la iglesia pentecostal. Claro, esa es un poquito el contexto de donde me muevo yo. Además de ser una de las iglesias más grandes, es una de las iglesias más conservadoras en el ámbito pentecostal. Bastante conservadora. Somos de predicar a la calle, somos bueno, las actividades típicas del mundo pentecostal. En cuanto a la pregunta que me hace Gonzalo acerca de cómo se ve el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia, yo voy a hablar desde lo que he visto, desde lo que me ha tocado vivir durante mi vida en la iglesia. No voy a hablar a nivel general porque quizá mi opinión va a ser muy sesgada. Entonces quiero hacerme responsable de lo que yo he visto y vivido. Encuentro que mi iglesia sí habla del tema, se habla del tema del homosexualismo, se cree que el Señor cambia vidas, se cree que el Señor hace obra, se cree también en el amor que el Señor ofrece a todo pecador, porque somos todos pecadores. Y claro, está esa parte de recibir a la persona en el pecado que se encuentre, porque también quiero dejar en claro que en esta hora yo estoy hablando desde mi cosmovisión bíblica. Como decía Gonzalo, yo voy a hablar desde la cosmovisión bíblica y desde la cosmovisión bíblica de la cual creemos nosotros y hemos sido formados. Nosotros vemos la homosexualidad como un pecado, una transgresión delante del Señor. Entonces, yo delante pensaba, el pecado es ir en contra de la ley de Dios. Entonces, yo peco contra Dios. Quizás para el mundo esto no es pecado, quizás no se ve como pecado, pero según el diseño de Dios va en contra de este diseño, entonces es un pecado contra Dios. Entonces, voy a hablar de la homosexualidad como pecado. Entonces, dentro de la iglesia se predica lo que es esto, se predica, pero no lo quiero tampoco yo como encasillar en lo único que es pecado, porque dentro de los Vale. pecados... Uh-huh. Justamente ahí ese punto quiero que lo dejemos claro enseguida. Ya, dime. Y te lo voy a preguntar directamente. La homosexualidad, ante ante la cosmovisión bíblica que hemos aprendido, ¿cierto? ¿Es mayormente pecado que otros pecados? No sé, ¿es mayor que el chisme? ¿Es menor que el chisme? ¿Es mayor que el adulterio entre una pareja heterosexual? ¿O está al mismo nivel? Para que puedan tenerlo claro quienes nos están escuchando. Claro. Ya que definimos la homosexualidad como pecado y como un pecado delante de Dios, tenemos que decir que para Dios no hay pecado moral. Porque para nosotros los pecados son morales. No sé si te has dado cuenta que quizás mentir no es tan terrible como asesinar. Quizás ser orgulloso o ser avaro no es tan terrible como ser un violador. Porque nosotros le ponemos, lo ponemos en moralidad. Según nuestra moralidad, nosotros vamos como estableciendo. Tenemos una tabla de valoración. Claro, cuál es mayor o cuál es menor pecado. Pero delante de Dios,
tanto el homosexual como el fornicario, como el adúltero, como el avaro, como el mentiroso, están en el mismo nivel de pecado. No sé si me permites leer una referencia. Perfecto. Bueno, yo la traje en mi Biblia de la versión Reina Valera 1960. Esa es la que tengo en este momento. Entonces, uno de las referencias que quiero leer está en Primera de Corintios 6, en el capítulo, desde el capítulo 9. Aquí Pablo nos nombra una serie de pecados que son transgresión delante de Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios tenemos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí nos nombra una serie de pecados delante de Dios. Y dentro de ellos está el pecado de la homosexualidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿hay un pecado que sea mayor que el otro? No, delante de Dios no, son todos iguales. ¿La homosexualidad es más pecado que ser adúltero o ser fornicario? No. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros clasificamos los pecados. Y eso se ve también, volviendo a la primera pregunta que me hiciste tú, eso se ve también en la iglesia muchas veces. Porque claro, yo te digo, nosotros como iglesia estamos dispuestos a recibir y se predica que venga el homosexual, que venga no sé, pues la prostituta, el borracho, pero al momento de que llegan a la iglesia, y tenemos que ser sinceros en esto, tenemos que ser claros, ¿los recibimos de la misma forma? ¿Los miramos de la misma forma? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos clasificando los pecados cuando Dios no lo hace. Así es, incluso si quisiéramos, aprovecha ahí de leer a Daniel, si quisiéramos tergiversar un poco el texto y decir, no, es que va en una escala de mayor a menor, ni siquiera parte por la homosexualidad, sino que parte por la fornicación, cosa que hemos normalizado dentro de la iglesia, Claro. Y le hemos puesto quizás como un escalón más abajo, pero ni siquiera nos da para esa interpretación así de que primero va el fornicario, después hay unos 3 peldaños más abajo. No, no hay manera de tergiversar los textos, que más adelante vamos a poder en otros live durante el mes analizar los textos en los escritos más cercanos al original, etcétera. Pero partamos por esta premisa. Claro. Ante Dios, todos los pecados son iguales. Aquí Daniel nos dice, más que pecados específicos que nos enemistan contra Dios, es la naturaleza pecaminosa del hombre caído la que lo coloca en enemistad contra Dios. Y claro, es nuestra naturaleza al final. No son pecados, porque si tú te pones a pensar, no sé, ya estamos hablando en este momento del pecado de la homosexualidad, pero ¿será el único pecado que le esté afectando a X persona? No tendrá en su compañía ira, no tendrá en su compañía, no sé, avaricia, no tendrá... y un montón de otros pecados que tienen asociados. Pero para nosotros, que es algo que se ve más terrible que ser homosexual. Volviendo a nosotros, que somos pecadores, hay pecados que quizás a mí no se me notan, pero igual me enemistan contra Dios, porque es la naturaleza del pecado lo que nos ha enemistado contra Dios. Finalmente, podemos resumirlo quizás un poco en la enfermedad, porque la palabra de Dios nos habla en más de una ocasión del pecado como una enfermedad. O sea, Jesús le dice a los fariseos, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea que, si tú dices que no tienes pecado, no necesitas médico. Pero lo presenta acá como una enfermedad. Entonces, quizás el síntoma, mi síntoma sea la homosexualidad y tu síntoma sea la ira. O mi síntoma sea la mentira, pero finalmente la enfermedad y la medicina sigue siendo la misma.
Entonces, tocaste un punto súper importante. ¿Por qué? Porque, claro, recibimos al homosexual, pero cuando tenemos la oportunidad de predicar en el púlpito, al único que le damos con el palo es al homosexual. Pero se me olvida que la hermana es chismosa, que el hermano es avaro, como decías tú, que la hermana de allá, el hermanito tiene celos, etcétera, o que el hermano le pega a su esposa, y quizás cuántos síntomas más del pecado, pero finalmente, como decías tú, el punto es el estado de ser pecaminosos más que el síntoma en cómo se presenta. Entonces, Exacto. me decías un poco que tiene que ver con cómo recibimos al homosexual. Claro, lo recibimos, pero eh, ¿cómo es el acompañamiento que quizás solemos hacer? ¿Hay acompañamiento realmente o cero? Mira, antes de responderte esa pregunta, me gustaría como, enfatizar que existen dos tipos de, no sé si de hermanos o de iglesias. ¿A qué me refiero? Eh, existen dos tipos. Hay unas iglesias o hermanos que están muy cargados al amor, al amor. Entonces, yo amo a mi semejante, lo amo, entonces no le voy a predicar su pecado, porque lo amo y el amor de Dios, y ese amor casi hippie que muestran de un Jesús hippie, de que todo es amor, pero no muestran la verdad. Y hay otras iglesias que están muy cargadas de la verdad, pero le falta esta parte de amor. Entonces, hay un versículo que a mí me encanta, que lo he hablado con mi hermano siempre, con mi hermano Daniel. Me encanta Juan cuando presenta el verbo, Jesucristo, cuando dice el verbo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está hablando de Jesús. Y más adelante, en el primer capítulo de Juan, en el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, este Jesús fue lleno de gracia y lleno de verdad. Aquí me quiero yo, ¿por qué cité este versículo? Porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Nosotros no podemos separar la gracia de la verdad. Y no podemos predicar amor solo y no podemos predicar la ley sola. Entonces, en muchas iglesias pasa esto. O se aplica la ley y falta el amor, o es solo, todo es amor. Entonces, las dos formas están mal. Lo ideal sería esto en la iglesia. En la iglesia se recibe al homosexual, se recibe al X persona, no solamente al homosexual, al fornicario, Exacto. etc. Se recibe, pero se conduce, se le ayuda. ¿Me entiendes tú? Entonces, muchas veces, lamentablemente, en nuestras iglesias no hay este acompañamiento. Porque claro, nosotros que somos pentecostales muchas veces queremos resultados al tiro. Y en la iglesia pentecostal pasa y ha pasado, el Señor hace cambios de la noche a la mañana, pero no siempre es así. No siempre es así. Muchas veces es un proceso y no es un proceso fácil. No es un proceso fácil de la noche a la mañana. Imagínate, una persona pongamos en el caso de una persona que, que llevó una vida de 15 años de homosexual, que tenía su pareja, que tenía su vida, y pasan estos años y el Señor se le revela. Y él empieza a sentir la convicción de pecado en su corazón. Y él sabe que está pecando contra Dios. Pero su vida en pareja está bien. Pero aunque esté bien, él sabe que está en contra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Él o ella se dan cuenta de esto y quieren acercarse a la iglesia. Entonces ellos se acercan a la iglesia, él se acerca a la iglesia y se arrepiente. Pero tiene su vida armada, ¿me entiendes tú? Entonces, dejar su vida, dejar lo que él ha vivido toda su vida, él sabe que está mal, lo tiene que dejar. Tiene que cortar su relación con quizás una persona que realmente ama
que es ese otro tema que quizás también tengamos que tocarlo, que ama, que lo ama sinceramente, pero sabe que delante de Dios está pecando. Entonces, ahí hay toda una serie de pasos que esta persona tiene que dar. Entonces, ¿qué pasa? Es que yo que soy una persona heterosexual, que estoy en la iglesia, no voy a ver su lucha, no voy a conocer su lucha, porque su lucha es diferente a mi lucha. Yo no tengo esas inclinaciones, yo no tengo que dejar esa vida, yo no digo que siga así, que vaya a la iglesia y siga con su vida. Delante del Señor, Él lo está sintiendo, es pecado. Pero ¿cómo nosotros le acompañamos? ¿Cómo nosotros le damos las herramientas para que esa persona, mi hermano en la fe, siga este camino? Entonces, no es fácil, por eso tiene que haber una comunidad de cristianos que nos apoyemos mutuamente. Dice la palabra del Señor, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Y esa es la forma que debiésemos actuar como iglesia. Yo me incluyo porque quizás a mí me falta ese amor, me falta esa misericordia. Entonces es bueno hacerse ese cuestionamiento o ese mea culpa como iglesia de que quizás no estamos acompañando. Queremos cambios inmediatos, queremos que las cosas pasen rápido, pero no está ese amor hacia mi hermano que lo voy a acompañar en su caminar con Cristo, que quizás esa lucha no van a ser de 2 años, quizás no va a ser de 1 año, quizás va a ser toda una vida de lucha. Va a luchar con esa atracción que él siente. Entonces, eso, mira, ¿sabes qué? Estaba leyendo aquí las referencias que citan algunos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. También la tenía yo de referencia. Claro, con misericordia y verdad se corrige el pecado. La misericordia y la verdad se encuentran. La palabra siempre nos va a hablar de la misericordia y de la verdad. Por eso no nos podemos cargar a un lado o a otro lado. Finalmente, por ahí lo preguntaba alguien y decía, ¿qué tan más terrible sería, no sé, pues que si yo robo o asesino porque le estoy haciendo daño a otra persona? No, insisto, no estamos partiendo sobre la premisa del daño colateral. Ni siquiera estamos partiendo sobre esa premisa, porque estamos partiendo sobre la premisa que es pecado y contra quien estoy pecando es contra Dios. Entonces, independiente si le afecta más o le afecta menos a una persona, para Dios no hay mayor o menor nivel. O sea, ante mi justicia natural, claro, yo puedo juzgar, no, pero es que este hizo mucho más daño que este otro. No, estamos partiendo bajo la premisa de agradar a Dios. Y bien decías tú, Silvana, porque a veces caemos en este tema, y yo siempre lo grafico, insisto, con la medicina. No tengo nada de médico, pero le doy siempre con el mismo ejemplo. Como doctores muchas veces, no sé, yo que amo la comida, te decía adelante, a veces tengo que dejar ese amor por la comida por un bien mejor, por amarme a mí mismo, o sea, por tener una prioridad, porque si yo sigo comiendo chatarra, si yo me sigo alimentando de ese pecado que yo tengo, voy a ponerme obeso espiritualmente y me va a dar un paro cardíaco espiritual y voy a morir. Entonces necesito que el doctor me diga, si es que yo no me he dado cuenta, si es que no he tomado atención a los síntomas, necesito que el doctor me diga, compadre, tienes que parar acá. Entonces, ese es un extremo que de repente no le decimos a las personas que ante Dios no está bien, y tenemos el otro extremo que le decimos, no, sigue comiendo, si está bien, mientras tú te sientas feliz, está bien. Entonces, y por ahí lo dijiste, y lo vamos a tocar ahora, este amor es amor. Y por lo mismo partimos desde el principio diciendo, vamos a partir sobre la premisa de que vamos a hablar de amor, pero de amor bíblico, ¿ya? Porque si yo digo amor es amor, al tiro me voy contra la palabra de Dios, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, si yo amo al dinero, no habría problema, porque amor es amor. Y por ahí me gustaría que quizás pudieses aclararnos, porque nos preguntaron, ¿por qué 2 personas que se aman no pueden estar juntas? Claro. Claro, como dices tú, si nosotros estamos
basándonos en la palabra de Dios, si nos estamos basando en lo que es la doctrina bíblica, aquí dicen, nos preguntan por qué Dios consideraría que la homosexualidad es pecado. La palabra nos dice eso, y tenemos muchas referencias en la palabra que nos hablan sobre el pecado de la homosexualidad. Entonces, bajo esa premisa, como dices tú, estamos hablando que la homosexualidad es pecado. No sé si sea necesario leer alguna referencia acerca de esto. Entonces, desde esa perspectiva, Dios nos dio un diseño. Dios nos dio un diseño en cuanto a las relaciones, amorosas, si lo decimos así. Dame un segundo, Silvana, ¿Sí? antes de que continúes. Como que ya les dijimos, estamos partiendo sobre la premisa de que estamos hablando bajo la autoridad bíblica. Ya hoy día específicamente no vamos a hablar de versículos bíblicos, porque por ahí sí hay algunos versículos que se sacan de contexto, tanto para avalar como para solamente condenar y no dar esperanza, que la esperanza es Cristo. Exacto. Y como les dije, vamos a estar todo este mes hablando sobre el tema. El día 29, el sábado 29, si alguno queda con alguna duda sobre los textos que está citando Silvana, o por ahí tiene algún texto que quiera consultar, si realmente está hablando de homosexualidad o de otra cosa, el día 29 vamos a estar hablando de los textos y vamos a estar yendo a los escritos en los idiomas originales y todos esos temas. Pero por hoy vamos a dejar fuera todo lo que es ir al versículo en sí y hacer una exégesis, etc. Estamos partiendo sobre la premisa de que sí es pecado y lo vamos a demostrar más adelante. Ya, eso lo soltamos. Claro. En cuanto a lo que tu pregunta, que era amor es amor. Claro, estamos hablando desde la perspectiva bíblica y vemos que Dios estableció este diseño de relaciones, hombre-mujer, una relación monógama, como dice Daniel acá, y ese fue el diseño original de Dios. Entonces todo lo que se parte del diseño original de Dios va a ser contra Dios, y todo lo que es contra Dios es pecado. Entonces, en cuanto a amor es amor, tú decías, claro, entonces el amor al dinero es avalado. Entonces, el amor, si yo amo y amo legítimamente a un niño menor, es avalado, es correcto. Y no, sabemos que no. Hoy en día la pedofilia no está aceptada moralmente, hoy en día. Entonces, y es pecado, y sigue siendo pecado. No sé, el que una persona ame y ame sinceramente a su padre, y me acepto porque es mi sentimiento, pero delante de Dios es pecado, porque es incesto, si hay una relación de padre e hijo. Entonces, si yo amo, no sé, yo estoy casada y amo legítimamente a una persona que no es mi esposo, pero es amor sincero, es igualmente pecado delante de Dios, es adulterio. Entonces, la palabra del Señor nos explica muy bien qué es lo aceptado por Dios, lo que está de acuerdo al diseño que Dios estableció. Entonces, eso, si hablamos desde la perspectiva bíblica, amor es amor, no sería muy... no es aceptado, porque esto no debiese estar sobre la voluntad del Señor. Correcto. Bien, entonces estamos viendo, Silvi, un poco el desequilibrio que suele haber con el tema. O solamente decimos es pecado, o solamente nos quedamos en amor, y en base al amor aceptamos todo. Bien dice ahí Janina, nos comenta, el amor no hace lo indebido. Por eso que desde el principio hemos dicho, estamos hablando bajo la percepción de amor bíblico, ¿ya? Bueno, ya dejando un poco lo que es la tradición evangélica, ya podemos decir,
que como iglesia estamos haciendo mal la pega en cuanto al acompañamiento, ¿ya? Silvana decía, no le damos la misma bienvenida eh, al homosexual que quizás al borracho, porque tenemos fundaciones para borrachos, Ujú. pero para ayudar a gente con temas de homosexualidad, para orientar, estamos al debe, ¿ya? Entonces, como iglesia estamos fallando en ese sentido, y tenemos que hacernos responsables, capacitarnos para orientar, y como dijo Silvana, con gracia y con verdad, ¿ya? Y entonces estamos fallando ya desde el discipulado. Creo que no es necesario darle tanta vuelta. Como iglesias cristianas en general tenemos un déficit horrible en cuanto al discipulado, y más con estos temas. Entonces, más que desde ahora decir eh, le vamos a cargar la mata o no le vamos a cargar la mata a la gente que necesita ayuda respecto a su condición sexual, o su opción sexual, como lo quiera llamar, más adelante lo vamos a ir aclarando. Más allá de eso, es un llamado a nosotros como iglesia a capacitarnos en esto de manera bíblica, de manera profesional. Bien, y Silvi, me gustaría que pudieses tocar un poco más amplio lo que es la cosmovisión evangélica ante este tema. Ya, mira, quisiera yo responder antes una pregunta que salió acá de lo que estábamos hablando de antes. ¿Sí? ¿Puedo? Ya, Sí, por supuesto. ya. Que hay una persona que dice, ¿existe alguna limitación con respecto al perdón de Dios? Me refiero a si el homosexual se da cuenta que está incurriendo en pecado y deja de hacerlo, se acerca a Dios, pero en su transcurrir como cristiano vuelve a caer en el homosexualismo, ¿puede seguir habiendo misericordia para él? Eh, Me gustaría, bueno, volver a mencionar que delante del Señor no hay pecado moral, o sea, no hay mayor o menor pecado. La persona homosexual tiene tanta capacidad de volver a pecar como nosotros, como como el fornicario. Tiene tanta capacidad de volver a, el fornicario tiene tanta capacidad de caer de nuevo en la fornicación como el homosexual en el pecado de homosexualidad. Entonces, y estábamos hablando de que era para muchos es una lucha, una lucha fuerte, porque, mira, pienso yo, tienes dos opciones. Por ejemplo, yo siendo homosexual, eh, tengo dos opciones. Decido seguir a Cristo y por seguir a Cristo y por amor a Cristo decido llevar una vida de celibato. Y con eso voy a luchar siempre, pero por amor a Cristo voy a decidir llevar esta vida. O también está, no es la opción, pero hay casos en que Dios cambia a la persona, en la persona hace una obra en él milagrosa. Esta persona muchas veces se casa, forma una familia, tiene hijos y un poco el Señor transforma su sentimiento, su sentimiento. Entonces, entre comillas, para nosotros el Señor arregla su vida y sigue una vida como el Señor la diseñó. Pero hay personas que el Señor no le permite eso. Entonces, están tendientes a caer nuevamente. Entonces, la misericordia les alcanzará si en ellos hay convicción de pecado, si ellos se arrepienten. El Señor los perdona. Porque es así la misericordia del Señor, es muchas veces inentendible para nosotros. Y así nosotros todos los días estamos pecando y el Señor todos los días nos perdona. Cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento, cuando nos acercamos a Él con sinceridad. Porque una persona que ha conocido a Cristo, sea X persona, todos los días está arrepintiéndose y todos los días tiene la necesidad de encontrarse con el Señor y todos los días tiene necesidad de ser perdonada. Entonces, o sea, no por yo no ser homosexual, no por yo no tener esa tendencia, soy mejor que otra persona.
yo también peco y peco diariamente. Y lucho y tengo mis luchas y tengo mis debilidades, por las cuales necesito que el Señor me perdone. Ya, ¿y cuál era tu pregunta? Sí, sí, un poco que nos puedas hablar eh, de la cosmovisión cristiana. Espérate, antes de seguir, la próxima semana vamos a hablarlo, el tema, la próxima y la subsiguiente, desde el punto de vista psicológico. Vamos a estar hablando con Janina Schiavi, ella es psicóloga. La semana que sigue esas dos, vamos a estar hablando con Jeremías Páez, un joven de la Iglesia Cuadrangular de Argentina. Vamos a estar hablando sobre el legalismo y el libertinaje respecto a cómo tomamos y abordamos este tema. Eh, y finalizamos con una semana de textos bíblicos en las cuales podemos estar, eh, vamos a poder averiguar un poco los contextos generales y específicos en que se refiere la Biblia a estos temas. Y finalizamos con el hermano Jonathan Muñoz de la Iglesia Presbiteriana, que es un hermano un pastor que ha estado bastante en boga respecto a este tema, y un pastor que lo ha estudiado, que ha escrito sobre el tema, así que para que estén atentos, ¿ya? Volver a hacer la aclaración, acá no estamos tratando de convencer a nadie de que deje su forma de vivir o cualquier otra cosa, ¿ya? Primeramente estamos abordando a personas que son cristianas, que les ha interesado el tema, para abordarlo de una manera sana, ¿ya? Porque sí reconocemos que como iglesia a veces hemos estado al debe con el tema, pero no estamos tratando de convencer a nadie, ¿ya? Si usted no es cristiano y no está de acuerdo con la autoridad de la Biblia, perfecto, pero acá estamos hablando de Biblia. Así que si tiene algún problema con eso, así como me pide tolerancia a mí, y yo tengo que escuchar sus argumentos que son lógicos, racionales, y yo le pido que usted también respete los argumentos bíblicos, que para mí son importantes, tal como para usted lo racional o lo ideológico puede ser importante. Eh, y bueno, Silvi, ahora sí, vamos con la cosmovisión cristiana. Repíteme la pregunta, por favor. Yo estaba leyendo. Sí, sí, ahora vamos un poco con la cosmovisión cristiana respecto al Evangelio. Ya, bueno, es lo que hemos estado hablando un poco, po, de... Ay, espérame. Nos distrajimos un poquito. Mm. Sí, voy a leer un poco los comentarios para tratar de ponernos un poco al día. Sí, me distraje mucho con los comentarios. Sí. Por ahí nos están preguntando sobre el tema transgénero. Bien respondió ahí Janina, y vamos a estar tocándolo más adelante. Ella ha estudiado bien el tema, así que no hay mucho problema por ahí. Y te decía, ya hemos tocado un poco lo que es el trabajo de la iglesia pentecostal ¿Ya? y la iglesia en general. Ujú. Y un poco ya para ir avanzando con esto, ¿cuál es la postura y la cosmovisión bíblica en general hasta este tema? ¿Cuál es en qué quizás estamos al debe como iglesia ante la temática? Bueno, como estábamos hablando, la cosmovisión cristiana, dijimos que era que delante del Señor, haciendo como un resumen, delante de Dios estamos hablando del homosexualismo como un pecado, que este pecado no es mayor que otro pecado, eh, que necesita que la persona que se siente que el Señor le está hablando, que necesite salir de eso, no va a ser fácil, pero el Señor está, su misericordia se renueva cada mañana. La palabra del Señor nos dice que su misericordia se renueva cada mañana. Entonces,
Hay una alabanza, un himno que cantamos nosotros los pentecostales, que está en nuestra himno, y a mí me encanta, que dice, tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Y dice tal como soy, sin desmayar del mal queriéndome librar, me puedes solo tú salvar. Entonces, ¿por qué me refiero a este himno? Quiero hacer notar como la lucha que hay en la persona que necesita salir de esa vida, porque yo he conocido casos, yo no estoy hablando de lo que se me ocurre, yo he conocido casos de personas que luchan con esta tendencia y quieren salir porque saben que el Señor no lo avala y luchan, pero humanamente no lo pueden hacer. Entonces, yo les digo, el Señor vino a salvar a los pecadores. La palabra del Señor me habla de este Dios de misericordia, de este Dios de amor. Como decías tú, los sanos no tienen necesidad de doctor, de médico, los enfermos tienen necesidad de médico. Entonces, ya sea una persona que esté en el pecado del homosexualismo, una persona que esté en el pecado de la fornicación, porque la fornicación muchas veces no se habla como pecado. O sea, yo puedo hablar de mi hermano que es homosexual, pero yo estoy viviendo una vida de fornicación y oculta, y delante de la gente estoy lo más bien, pero estoy pecando delante del Señor. Y así, X pecados, puedo llevar una vida de celibato, pero estoy llena de rencor, llena de odio. Yo necesito arrepentirme, yo necesito acercarme al Señor. Y el Señor es misericordioso y el Señor es amoroso. Entonces, esto debe ser nuestra cosmovisión cristiana. Es pecado, pero tenemos a este Dios de misericordia, el cual renueva su misericordia cada mañana, el cual nos invita a venir tal como somos, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado. Yo no soy mejor que una persona homosexual, no soy mejor. Soy tan pecadora y tan digna de merecer el castigo eterno como son ellos, como es una persona borracha. Entonces, yo no me puedo poner en una posición superior a ellos. Y lo que puedo hacer yo es como yo he escuchado a mis hermanos decir, el evangelio es el evangelio es como un hambriento le dice a otro hambriento dónde encontrar pan. Y esa es mi posición. Yo no soy mejor que una persona que lleva este tipo de pecado, porque yo llevo otro tipo de luchas. La diferencia es que quizás sus luchas son más grandes. La palabra del Señor dice que al que más peca, más se le ama. Mucho Al amor. que más se la perdona, más se le ama. Y es así, porque quizás sus luchas son mucho más grandes que mis luchas. Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia? Acompañar, es hablar la verdad, pero enseñar también a este Dios de misericordia, a este Dios de amor. No sé si ya respondí a mi pregunta con lo que dije. Sí, mira, me gustaría, qué bueno que tocaste este punto, porque por ahí quizás se piensa y se nos mete a todos los evangélicos en el mismo saco, ¿ya? Que todos somos el pastor Soto. Y no es así, ¿ya? Bien decías tú, yo necesito la salvación de Dios, ¿ya? ¿Correcto? El libro de Romanos, que es la carta magna de hablar sobre el Evangelio, de hablar sobre la necesidad del hombre, nos dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Me incluye a mí, incluye a Silvana, lo incluye a usted. Ya no es como que no me incluye a mí, yo le estoy hablando desde un púlpito más grande, sino que nos toca a todos, es tocante a todos, y así como todos pecaron, todos tienen la misma, están al mismo alcance de la salvación de Dios, ¿ya? Y finalmente, insisto, y quiero recalcar esto mucho, acá estamos hablando sobre gente que quiere agradar a Dios, gente que está en el dilema, gente que es creyente,
¿ya? Gente que dice, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a Dios, pero esto me genera problemas. Eh, si tú quieres vivir otra vida, y voy a insistir, no hay problema. Eh, estás en todo tu derecho, pero esto es para personas que sí están buscando de Dios, no hay, eh, no hay un afán de querer convencerte de nada, así que les agradezco a todos los que se están conectando, te agradezco Silvi, eh, por lo que nos ha estado Eh, hablando. Dale. claro, oye, ¿sabes qué? Quiero leer algo que leí recién de una referencia que me manda mi hermano y es importante. Pablo, ya leímos lo que habla Pablo acerca de varios pecados que mencioné en 1 Corintios. En 1 Timoteo también lo menciona. Menciona, menciona, por ejemplo, que dice que, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes. Y ahí enumera una serie de pecados, dentro de los cuales está la homosexualidad. Pero más adelante Pablo, porque Pablo, conocemos quién era Pablo, Pablo no se pone en un nivel de superhombre. Dice, más adelante dice, palabra fiel y digna de ser recibidas por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, como te decía, nosotros, Gonzalo y Silvana, somos estos hambrientos que encontraron pan, estos pecadores que necesitaban de un Salvador, que le están diciendo a otro pecador, a otra persona que se siente mal como en su condición, ¿dónde encontrar pan? A otros viviendo dónde encontrar pan, dónde encontrar este refugio, porque cuando nosotros estamos en contra de la ley de Dios, ya sea en el pecado que estemos, no vamos a tener paz en nuestros corazones. La palabra del Señor dice, no hay paz para el impío ni el pecador. Entonces, si no tenemos paz, es porque no estoy en paz con Dios. Entonces, para todo aquel que se siente de esa forma, es esta conversación en esta noche. De saber que tenemos a este Dios de misericordia, que tenemos a este Dios de salvación eterna, el cual nos creó y nos amó, y porque nos amó nos estableció estas leyes por amor. No para cargarnos la existencia, sino por amor. Imagínate, el que nos creó, nos diseñó, nos dio la forma de cómo conducirnos. Y cuando nos alejamos de esa forma de cómo conducirnos, estamos pecando contra Él, y al pecar contra Él, estamos haciendo a nosotros mismos infelices. Sí, insisto en el tema del amor, porque por ahí nos dan, nos dan bien duro. Soy una persona que tiene amigos y amigas homosexuales. Ellos pueden ver la calidad humana que hay. No los estamos hinchando todo el rato, conviértete, que aquí, que ya. Finalmente, respetamos profundamente a las personas que nos rodean. Y creo que así como no ando diciéndole a mi vecino que es ateo todo el día que no pida 2 cajas de mercadería cuando solamente una familia, tampoco ando diciéndoles a mis amigos homosexuales deja de hacerlo así, sino que simplemente cuando me preguntan qué opina Dios, y eso es lo que estamos hablando hoy con Silvana, ¿qué dice Dios sobre este tema? Cuando hay una persona que está interesada realmente en lo que Dios quiere, en lo que Dios anhela del hombre, a ellos les hablamos. Y finalmente, escucho el eco con mi hermana acá, finalmente ese discurso de tolerancia del cual tanto nos jactamos de todos lados, se hace vano, se hace vano. Y creo que finalmente la gente que conoce a Silvana, la gente que me conoce a mí, puede dar testimonio de que no hablo desde la postura de yo soy mejor o una postura de odio, sino que simplemente cada vez que nos preguntan, y por eso lo estamos hablando hoy, porque gente nos preguntó,
Y cada vez que nos preguntan de este tema, nosotros estamos dispuestos a hablarlo desde la perspectiva cristiana. Así que eso, ya nos van quedando poquitos minutos para finalizar. No sé si quieres agregar algo más, Silvana. Eh, me venía a la mente una experiencia, un testimonio que estuve escuchando a la semana. Quería compartirlo igual. Yo, como decías tú, yo quiero tratar este tema con bastante respeto, porque yo tengo amigos también que son homosexuales. Yo tengo algunos familiares también que son homosexuales. Y yo a ellos los amo mucho. Y porque los amo, yo no querría que ellos se perdieran. ¿Me entiendes tú? Entonces yo no estoy hablando desde el odio. Líbrame el Señor de hablar desde del odio. Tengo hermanos que no han conocido al Señor. Tengo hermanas que no han conocido al Señor, que son heterosexuales. Pero porque la amo, yo también le voy a decir lo que en ella está mal. Porque la amo, no quiero que ella se pierda. Entonces, desde esa postura, yo estoy hablando hoy día también. El testimonio que te quería contar era de una joven que estadounidense, se llama Jackie Hill Perry. Si ustedes quieren buscarla en YouTube, es bastante bueno, tiene libros muy buenos, tiene testimonios muy buenos y Jackie Hill Perry se llama. Entonces ella cuenta que ella se crió en una familia que no era cristiana, una familia solo de madre, no tenía papá. Ella fue abusada cuando era niña y vivió una infancia muy, muy triste, muy triste. Ella cuenta todo lo que ella tuvo que pasar y ella empezó a desarrollar, dijo que le empezó a gustar la forma que eran los hombres, le gustaba la forma que se comportaban los hombres, ella quiso ser hombre, ella quería ser hombre, eh, y empezó a vestirse como hombre, y cuando fue creciendo en su adolescencia, se empezó a tener noviazgos con mujeres. Entonces vivió toda su adolescencia en esta vida de lesbianismo, eh, pero ella, dentro de ella, sabía que no estaba bien. Ella se sentía bien siendo lesbiana, pero no sentía gozo, no sentía tranquilidad. Entonces ella dijo que vivió esa vida y una noche ella dijo, yo estoy mal delante de Dios. Y su corazón le decía, yo estoy mal delante de Dios. Y si me muero hoy día, yo me voy a ir al infierno. Y si me voy al infierno, es correcto que es justo, porque esto es pecado delante de Dios. Y si me voy al infierno es justo. Pero tenía miedo, ella no quería irse al infierno. Ella estaba en una relación con una mujer, estaban bien en la relación, no tenían problema, pero ella sabía que estaba mal. Entonces ella llama a una amiga que era cristiana, y le cuenta lo que estaba pasando. Y le dice, Jackie, es el Señor que te está llamando. Es el Señor que te está llamando. Y ella le corta y ella hace una oración. Y le dice, le cuenta así, tal cual como habló con la amiga. Señor, yo sé que tú me estás llamando, pero yo no quiero ser cristiana. Yo no quiero ser cristiana y yo no quiero dejar esta vida. Pero yo sé que estoy haciendo lo malo delante de ti. Entonces, bueno, ahí ella cuenta todo el proceso que ella tiene que pasar, porque ella tiene que terminar la relación con su novia. Ella tenía solamente ropa de hombre, sabía que la forma en que estaba vestida tampoco le agradaba al Señor. Entonces, ella dice que trabajaba, y por eso yo te decía, la homosexualidad no es el único pecado. Ella estaba llena de ira, ella robaba donde trabajaba, ella robaba. Entonces, cuando tuvo esta convicción de pecado, el Señor le dio convicción de pecado en su vida de homosexualidad, como en todos los otros pecados que ella estaba cometiendo. Como cuando ella robaba, la vida de ira que llevaba, el que se llevaba mal con todo el mundo, el Señor le dio convicción también de esos pecados, no solamente de la homosexualidad.
Entonces ella empieza a asistir a una iglesia, empieza a querer servir al Señor, pero no fue su cambio de la noche a la mañana. El Señor hizo una obra progresiva en ella. Entonces ella empezó a cambiar su forma de vestir, no porque alguien le haya dicho, ella sintió que estaba mal delante del Señor. Entonces ella cuenta todo ese proceso, dijo que fueron 2 años de lucha, ella tenía con la inclinación a la relación con mujeres. Entonces fueron 2 años de lucha que ella tuvo que seguir mirando a Cristo. Entonces yo por eso digo, no es algo de la noche a la mañana muchas veces, es algo difícil. Pero la persona que quiere seguir a Cristo, la palabra del Señor dice, el que quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, es así, ella, bueno, finalmente ella, el Señor transformó su vida, ella se casó, tiene un hijo ahora, pero eso quería yo como recalcar, ese cambio que hizo Cristo, ese cambio tan genuino y esa lucha que ella tuvo que seguir para seguir a Cristo. Entonces, tenemos a este Dios verdadero, este Dios que cambia, el Dios que transforma. Mira, el Señor te dice, estás pecando, pero te dice cómo salir de ahí. Te dice cómo salir de ahí. Y no solamente a la persona homosexual, a la persona que ya hemos nombrado un montón de otros pecados. Bien, bien, bien ahí. Silvi, nos quedaban 2 minutitos. Me pasé. No, tranqui, perfecto. Y dejar la invitación abierta desde ya. Creo que lo podemos resumir con un versículo que dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. A todos aquellos que están buscando a Dios, aquellos que están con la intención de agradar a Dios, hay esperanza. Hay esperanza para aquel que está buscando a Dios. Él nos crea como nuevas criaturas para buenas obras, no en nuestro propio cambio logramos alcanzar el estándar que Dios nos pide. Es Él quien nos transforma, es Él quien renueva nuestro entendimiento. Así que les dejamos invitados a todos aquellos que quieren buscar al Señor y que están buscando agradar a Dios para que puedan acceder. En la biografía tenemos un correo donde pueden recibir ayuda capacitada. Tenemos también un F3 para hacer preguntas anónimas. Y desde ya dejarlos invitados para las semanas que siguen, donde vamos a tocar distintas áreas, como ya les dijimos. Y agradecerte, Silvi, por la valentía. Sabíamos que por ahí no nos iban a querer mucho, pero no importa. Estamos hablando lo que creemos, así que agradecerte, Silvi. Ya nos quedan 20 segunditos, 20 segunditos para que se despida. Ya, bueno, agradecida también por la invitación, fue bien lindo al final, tenía un poco de nervio, pero fue bonito, así que eso, gracias y gracias a todos también los que estuvieron presentes.